Faltan 55 segundos, el centro para recupero, golpe de cabeza. En la época nuestra jugábamos casi con 5 delanteros. ¿En qué sentido? Eran 2 punteros, pero punteros de raya que llegábamos al fondo y tirábamos centro atrás para que el centro delantero llegara de frente al balón. Y había lo que llamamos 2 interiores. Caso típico, por ejemplo, en el Santa Fe jugaba Ernesto Díaz, de puntero derecho, Pandolfi por el centro y yo por la punta izquierda. Y llegaban Cañón y Sarnari, que eran o sea, jugaban 5 prácticamente, llegamos 5. Ahora juega un solo delantero y a veces es que un falso 9, pero bueno, cada uno se inventa. Yo soy muy zurdo, muy zurdo, con la mano y con el pie. El primer torneo que jugué fue un baby fútbol que organizaba Noel en el Coliseo, que entraban con frunas, con paqueticos de frunas, con envoltura. Y después estuve en la selección Antioquia con Tucho Ortiz. Quedamos campeones en los Juegos Atléticos Nacionales de Ibagué en el 70. Y después fuimos a los Juegos Bolivarianos en Panamá en el 73, que los técnicos eran el Tucho Ortiz y Severiano Ramos. Y, o sea, yo siempre jugué de puntero izquierdo. Yo nací en el barrio San Joaquín, ahí cerquita de la Bolivariana. Toda mi vida estuve ahí pues hasta que me casé, digamos. Y ahí había varios torneos, teníamos una cancha en la parroquia de la Madre del Verbo Divino y jugamos la circular primera contra la segunda, teníamos equipo, el equipo nosotros nos llamamos el equipo de los papis. No sé, éramos mis 5 hermanos y jugamos. Y ahí empezó la afición por el fútbol. Después jugué en la primera vez con Panadería Marquesa, que nos entrenaba Guillermo Rego. Y de ahí fui a Pilsen Unión, a la primera A, que la primera A era un espectáculo, pues con Calzado Ger, con Vicuña, con Pilsen, unos equipazos. Y el técnico era Cunda Valencia, Bernardo Cunda Valencia. Y de ahí ya me llamaron a la selección Antioquia, estuve varias veces. Casi todo el tiempo, pues lógicamente con Tucho Ortiz, que era el hacedor de jugadores de esa época. Estaba Ricardo Laguay, que era el que, digamos, nos entonaba con esa famosa canción de Adela Chao, un tipo muy bueno. Ese equipo entre Tucho Ortiz y Laguay era buenísimo. Y de hecho tuvimos mucho éxito pues, en la elección de Antioquia del 70, que yo recuerdo estaban Ponciano Castro, estaba la Rata Gallego, estaba Alvarito Calle, estaba el Cayetano Saraz, Pimienta, un equipo muy bueno. Creo que le ganamos 4-1 la final al Valle, allá en Ibagué. Yo no sé si la chagua como tal existía en otra parte, pero él digamos que la adaptó previo a los partidos, a los calentamientos, entonamos la chagua y claro, eso motiva y uno en esa edad pues, de 18, 19 años pues, y representando a Antioquia era una motivación grande. Yo el bachillerato lo hice después, la primaria la hice en el gimnasio San Joaquín, ahí en mi barrio, y después en el bachillerato lo hice en el Colegio San José en Boston, arriba. Cuando terminé el bachillerato entré a la universidad y en el 1972 Medellín, que había estado en Barranca Bermeja como oro negro, retornó. Y en 1972, empleados de Servunión, liderados por Augusto López Valencia y Oscar Serna, compraron el equipo y Medellín volvió. Y entonces don Oscar Serna Mejía y Antonio Mesa Escobar, que eran los directivos, nos empezaron a concretar. Yo estaba en la universidad y fueron y me plantearon la posibilidad de entrar y claro, yo entré en el 72 cuando reapareció el Medellín, que el técnico era Ricardo José María Ramaciotti y el asistente técnico era Tucho Ortiz. Y ahí comenzamos, en el 72, cuando yo ya estaba en la universidad. Yo recuerdo que la sede del Medellín era por el estadio y nos citaban allá y entonces, pues inicialmente ¿cómo hacíamos? Ahora en esa época no había ni representantes, ni manager, ni nada de ese tipo de cosas. Sencillamente tú eras el directivo y me ofrecías 100 pesos y yo era el jugador y yo te pedía 110 y arreglamos en 105, pues por decirte alguna cosa. Era un arreglo, digamos, relativamente rápido, sin mucho, porque en esa época no había el mercadeo que hay hoy, pues los patrocinios, y pues era una cosa más sencilla, pues. Y ahí reapareció el Medellín en el 72. Este soy yo. Pues mira, era un equipo, o sea, en donde como varios del equipo habíamos estado en la selección Antioquia, entonces éramos muy unidos, muy alegre. Yo decía que estaba Ponciano, estaba la Rata Gallego, estaba Hugo Gallego, estaba Chichimolina, estaba el cura Guzmán, y como ya habíamos estado juntos en la selección Antioquia, entonces
fue un compañerismo y la verdad que la pasamos muy bien. No ganamos mayor cosa, ni deportivamente ni económicamente. Lo cierto es que Medellín siempre armaba nóminas competitivas, como la de 1973, que tenía figuras como Hugo Gallego, Juan Carlos Arnari, Ponciano Castro y Óscar el Papi Mejía, entre otros, pero la mala suerte acompañaba al equipo y no lograban nada. Aunque quedamos campeones en un torneo que se llamaba Copa Colombiana, que eran los que inclusive no sé por qué lo abolieron, eran los preliminares de los partidos de fondo. Entonces la gente iba a la 1:30 a ver los preliminares y después el partido de fondo, y quedamos campeones con ese equipo. O sea, era un equipo muy unido, muy entrañable, muy de amistad, de mucha camaradería. En el 72 vinieron 2 jugadores argentinos, Luis Alberto Casano, que era puntero izquierdo inclusive, yo me hice muy amigo de él y competíamos, y Alberto de Luca, un back central, y estaba Alberto Rille, el arquero que después fue entrenador, y Ramaciotti. Ya después vinieron otros jugadores argentinos, vino el Loco Caruso, que era un arquero muy bueno, con unas condiciones muy buenas, pero era muy alineado, pues mientras se arreglaba el pelo y le hacían el gol, pues, pero era muy buen jugador. Galluso, Tolizano, que Urquian, un montón de jugadores que la verdad no trascendieron mucho. Y ya después vino Peckerman, José, jugó conmigo como 1 año y medio, 2 años. José era un jugador, un volante, yo lo llamaría un jugador como confiable para los técnicos. Era un jugador que no era la estrella, pero nunca jugaba mal. Era un jugador regular en el sentido del nivel, que mantenía un nivel. Un jugador de ida y vuelta, de 4 o 5 goles por campeonato, buen tipo, tuvo el infortunio de lastimarse de las rodillas y se retiró muy joven. Se va para Argentina y él no me contaron, él fue allá lo que llaman tachero, era taxista, pero él había estado en Argentino Junior y presentó un proyecto a la AFA con juveniles y le salió una camada muy buena, pues ahí estaban Messi, Riquelme, Tevez, y ganaron campeonatos sub-20 o sub-23. Peckerman demostró con creces sus capacidades, consiguiendo 3 campeonatos mundiales de la categoría sub-20 en el 95, 97 y 2001, 2 campeonatos sudamericanos sub-20 en Chile 97 y Argentina 99, y el torneo Esperanzas de Toulon, categoría sub-21 en 1998. Y para el año 2000 ganó el premio Cones de Platino al mejor director técnico de la década, premio que compartió con Carlos Bianchi. Lewis, Ochoa precisamente tiene el balón. Lewis Ahora, ante Matías. se inventaron, digo yo, no para bien o para mal, el carrilero, que digamos es un recorrido muy largo, pero casi siempre yo he visto que los carrileros tiran el centro de 3/4 de cancha al área rival. Y si vos tiras de 3/4 de cancha, ¿quién está de frente al balón? El back central y el arquero. Y coges de medio lado al centro delantero. Entonces por eso yo digo que hay que llegar al fondo y tirar el centro atrás. Que inclusive a veces, bueno, será que los técnicos ahora saben mucho, pero yo no puedo entender por qué tú oyes a cualquier técnico y dices que de las cosas más importantes del fútbol es abrir el campo. Y resulta que abolieron los punteros. Entonces, pues inventaron el carrilero y ahora el lateral llega, pues, pero me parece que el puntero le daba alegría al fútbol. Nunca fui goleador, o sea, yo era un jugador de gambeta, era muy rápido y tenía, la verdad, muy buena gambeta, era muy gambeteador y llegaba al fondo y tirábamos los centros, por ejemplo, para que entraran Irigoyen o Palavecino, o cuando jugué en el Cúcuta Magán, o cuando jugué en el Santa Fe Pandolfi, o sea, éramos punteros de raya que llegábamos al fondo y tirábamos el centro tal. Me tocó jugar con Willington Ortiz, con Ernesto Díaz, que eran 2 aviones, pues. Ponciano, que aunque también era puntero izquierdo, jugó más de 10, pero no sé, los punteros le daban alegría al fútbol. Y ahora en el fútbol colombiano, que hay un puntero de que desborde. Yo, por ejemplo, ahora en la final contra el Medellín, no sé si yo vi mal o qué, pero yo no creo que haya habido siquiera un jugador de Medellín que haya llegado al fondo y tirado un centro atrás, no. Entonces me da la sensación de que forma como un embudo y se acumulan muchas piernas, pues. Pero bueno, ya son estilos de fútbol. Le pueden tirar por arriba, toca Ponciano de para Comesaña, le abrieron el compás, linda la para Mejía, gol. Cuando debuté en el Medellín en el 72, en el 73 nos llevaron los Juegos Bolivarianos de Panamá
que los técnicos eran Severiano Ramos y Tucho Ortiz. Allá nos fue muy bien, quedamos de segundo, y la verdad a mí me fue muy bien. Y de ahí me llamó Tosa Veselinovic a la selección de mayores, concentraron en Bogotá y en el Irotama, y era para el Campeonato Mundial de Alemania 74. En esa época no era como ahora que juegan todos contra todos, sino que eran grupos de 3 equipos. A nosotros nos tocó Ecuador, Uruguay y Colombia. De hecho, a Uruguay le ganamos 1-0, primera vez en la vida que le ganamos en Montevideo con gol de Wellington Ortiz. Colombia terminó invicta con 3 empates y 1 victoria, pero fue eliminada por gol diferencia. Y entonces, claro, como éramos 3, en cada fecha descansaba uno, y a nosotros nos tocó descansar en la última. Y le llevábamos 2 puntos a Uruguay, cuando eso no había 3 puntos, y era que, si no me falla la memoria, teníamos más 3 en goles, o más 2. Y el hecho es que Uruguay le ganó a Ecuador allá por 4-0, entonces claro, si no hubiéramos ido al Mundial de Alemania. No era titular porque yo estaba pues, muy joven, yo venía de Panamá, de jugar los Juegos Bolivarianos. Mira, esta fue la selección de Tosa Veselinovic de las eliminatorias del Mundial de Alemania 74, Marcos, el kinesiólogo, el doctor Arias, De Luque, el Camello Soto, Óscar Ortega, Jaime Morón, Jaime Rodríguez, Henry Caicedo, Segrera, Campas y Tosa Veselinovic, que era el técnico. Y aquí están Tomaco González, Pelé González, Wellington Ortiz, Arturo Segovia, este soy yo, el mono, el alemán Moncada, Ernesto Díaz y el rifle Andrade. Pues lamentable y doloroso porque nosotros teníamos la esperanza de ir, con el equipo que teníamos podíamos haber hecho, digamos que una buena labor, pero ahí no había nada que hacer, pues todo el mundo hablaba de que era tongo, uno no puede comprobar las cosas, pero era un resultado muy anómalo, pues, y claro. Es más, te cuento algo que me parece muy particular, y es que cuando le ganamos a Uruguay en Montevideo, cuando llegamos a Bogotá nos dieron, creo que fueron $100 a cada uno de premio, que era plata, pues, y nos dieron un radiocito transistor Philips a cada uno, y un oso de peluche así grandote, esos de que el Philips era de los patrocinadores, pues. En cambio ahora, mira, vos llegas a un equipo de esos y de entrada los 20 tienen Lamborghini, pues entonces era muy distinto. Es que el mercadeo de antes era muy mínimo, era muy mínimo. No era fácil siquiera conseguir patrocinadores para logos en la camiseta. Ahora es muy distinto, muy distinto. El Medellín reapareció en el 72, 73 y 74 jugamos en el Medellín, yo jugué en el Medellín. Y el técnico en el 74 era don Pancho Ormazábal, el chileno. Él en el 75 se fue para el Santa Fe y nos llevó a Juan Carlos Arnari y a mí al Santa Fe. Yo ya llevaba 6, 7 semestres en la universidad y entonces pedí una licencia de 1 año y me fui para Santa Fe. Vivía con Ernesto Díaz, vivíamos juntos. Ernesto, yo quiero a Ernesto como un hermano, lastimosamente murió muy joven, de 49 años. Y allá teníamos muy buen equipo, era Luis Jerónimo López, Recupero, el Cachaco Rodríguez, Oscar Bolaño, Biafara, Arnari, Cañón, Piñeros, Ernesto, Pandolfi, Céspedes. O sea, tenemos un equipazo. La tarde del domingo 21 de diciembre de 1975 se transformó en un verdadero cuento de hadas para Santa Fe. El equipo, guiado por el apasionado Pancho Ormazábal, tenía una cita con la gloria y estaban dispuestos a escribir una de las páginas más brillantes de su historia. Y quedamos campeones, de hecho quedamos campeones aquí contra el Medellín, el último partido fue aquí contra el Medellín. Yo pasé muy bien en Santa Fe, en Bogotá, además porque estaba descansando del estudio, pues porque es que uno jugar fútbol y estudiar no era fácil. No era fácil, me tocaba ir a clases de 6 de la mañana, venir a entrenar, volver a clases, estudiar en los aviones, en las concentraciones, aplazar exámenes. Pero hoy sí que me alegro de haber estudiado. Hoy sí que me alegro de haber estudiado. Esa vestimenta. La universidad, la verdad, me colaboraron mucho. No es que me han regalado las materias, sino que me colaboraron con el tiempo y la cosa. Sí, empezamos a viajar y jugamos inclusive varios partidos amistosos y con el Medellín también íbamos a Venezuela y fuimos a una gira por Centroamérica y esa es, digamos, de las partes buenas, agradables del fútbol, ¿cierto? Que vos conocés otras culturas, otros ambientes, disfrutás y, o sea, nadie puede negar, por ejemplo, cuando yo estuve en Santa Fe, uno salir a un clásico contra Millonarios, pues, y ese estadio lleno y rugiendo, o aquí contra Nacional, eso es una cosa que, pues, no es fácil de describirla, pero no es fácil de olvidarla. El clásico del 23 de noviembre sería definitivo, a pesar de que habían otros equipos y otras fechas.
Prácticamente el equipo que ganara este clásico capitalino sería el campeón. Santa Fe más del pueblo, más del pueblo. El Millo era muy elitista, pero Millos tenía un equipazo también. Millos tenía adelante, tenía Willington Ortiz, Maglioni y Converti. Y tenía a Ballesteros de arquero, a Chamé Rendón, a Jorge Amado, a Maglioni, un equipazo. Y sin embargo quedamos campeones nosotros. El mejor equipo, el que había demostrado valentía y determinación durante toda la temporada, se alzaba como campeón. Yo no pude continuar en Santa Fe porque yo había pedido licencia un año en la universidad y yo ya llevaba 6-7 semestres y yo pues no podía perder eso. Entonces me volví para el Medellín y terminé mi carrera acá. En el 77 me llamó don Germán Guerrero Vargas y me fui para el Cúcuta. Pasé muy bueno también. Vivía, ¿sabes qué? Vivía en un hotel y vivía en la misma habitación con López Quiseno, que era un muchacho antigueño muy bueno, marcador de punta muy bueno. Y teníamos también buen equipo, estaba el Papo Flores, estaba Maglioni, Simón Osvaldo González, estaba Pichín Roganti, que era un arquero que venía del Huracán, de Brindisi, de Hauseman. Y el técnico era Julio Toker, el filósofo. Y el asistente técnico era Rolando Serrano, que es el abuelo de Camila Osorio Serrano, la tenista. Y teníamos una ventaja, que no entrenábamos ni una vez al día prácticamente porque hacía mucho calor. Entonces entrenábamos, digamos, de 7:30 a 10:30 y ya teníamos las tardes libres y nosotros vivíamos en un hotel con piscina. Entonces pasábamos muy bueno, había como 8 o 10 futbolistas ahí, pasábamos muy bueno. En el 78 me fui para el Pereira. Pereira tiene siempre como las preferencias por paraguayos. Estaban Tito Correa, Berza, Gaona, Jara Zaguier. Allá me fui con Alvarito Escobar, con el polaco, y vivíamos juntos en el hotel, en la misma habitación, y nos hicimos muy amigos. Álvaro ya había jugado conmigo aquí en el Medellín, lógicamente. El primer semestre anduve bien, el segundo, la verdad, estuve muy lastimado de un desgarre en la ingle, y claro, un desgarre en la ingle, pues no, hay que cuidarse, y eso es muy traicionero, hay que parar 2-3 meses. ¡Jugada espectacular, señoras y señores! Y con el alma grita el papi por ese gol. Mi primer gol del profesionalismo, yo no hice muchos goles, lo hice a León Reyes, un arquero del Tolima. Canté un pase, recuerdo, de la Rata Gallego, que era un jugadorazo. La Rata Gallego, este soy yo. Y después jugando con el Santa Fe le hice un gol a Pichín Roganti, casi como de mitad de la cancha, no sé, me iluminé y tiré y un gol pues. Pero en el fútbol en general pasé bien, o sea, disfruté mucho, tuve muy buenos amigos, conocimos, y la verdad que yo tuve una vida de fútbol muy agradable. Inclusive mi hermano me dice que me retiré muy joven, yo me retiré de 31 años, yo pude haber jugado 4 o 5 años más porque físicamente yo me cuidaba mucho, pero yo no quería después terminar de 35, 36 años y de salir a conseguir un trabajo era más distinto. Entonces por eso estudié en la Nacional y después hice una especialización en finanzas en la ENAFI y tuve la fortuna de entrar a Conconcreto y ya trabajé 32 años. Esto fue que nos entrevistaron, que cambiamos el balón por el, pues ya se me perdió la otra parte, por los cuadernos. Este es en la Nacional. Yo terminé ingeniería administrativa en la Nacional. Jaime Tobón, que era un compañero mío que manejaba sistemas, un día que supo que me iba a retirar, me llamó y me dijo, zurdo, me has dicho que querés como ya retirarte. Y yo le pregunté a Jaime, ¿qué puesto? Y me dijo, auditor interno. Y le dije, auditor interno, ¿con qué comio, hombre? Porque yo vengo a darle patada a un balón, ¿qué vas a hacer yo de auditoría? Y me dijo, no, vení. Y la entrevista me la hizo Juan Felipe Gaviria, el papá de Pascual Gaviria y del ministro, que era el gerente financiero, el vicepresidente financiero de Conconcreto. Y me hizo la entrevista y me dijo, no, me gusta tu perfil. Andaba en una segunda entrevista y la segunda entrevista me la hizo Miriam Bernal, que había sido compañera mía en la Universidad Nacional. Entonces entré, te digo, el primer año me dio durísimo, porque es que uno estar todo el día en pantalonetas, en sudadera, de camiseta, de gorra, y entrar pues a una oficina y en un puesto que pues no era fácil. Pero la auditoría tiene una gran ventaja, que la auditoría te permite entrar a todas las áreas de la empresa, entonces te da como una visión macro. Ya después hubo una reorganización y ya me nombraron tesorero de Medellín, de Conconcreto Medellín, y después que abrieron una oficina en Bogotá, en Cali, en Barranquilla, me nombraron tesorero nacional y ahí trabajé. Y después manejé la fundación del grupo de Conconcreto. Hemos apostado por el progreso del país y la región, el crecimiento de nuestros clientes y el desarrollo de proyectos constructivos de alto impacto. Fue un partido contra el Junior. El arquero del Junior era del Ménico, un muchacho muy bueno. Y yo hice este gol, pero lo particular de ese gol es que estaban construyendo tribuna sol, la parte alta. Pero mira el logotipo que hay aquí, Conconcreto, y yo después traje 32 años en Conconcreto. O sea, una coincidencia
increíble, pues, ¿cierto? Entonces, eso me llamó mucho la atención, esa foto. Es más, en alguna ocasión se la mostré al doctor J. Mario Aristizábal, uno de los dueños de Concreto, y me dijo, increíble, pues, que usted haya jugado, ha hecho el gol y ya apareció el logo de Concreto y después trabajó con otros 32 años. Yo inclusive lo jodía mucho a él, a los otros, diciéndole que él me había contratado en Concreto porque necesitaba un puntero izquierdo para el equipo de fútbol. Yo manejaba también la fundación del grupo de Concreto y entonces patrocinábamos la Liga de Ajedrez en algunos torneos, porque algunos de los hijos de los dueños de Concreto eran muy aficionados al ajedrez. Y cuando yo ya me retiré, que me jubilé y que me retiré del todo, me llamaron de la Liga de Ajedrez a que la manejara. Me pareció bueno, pero en esa época había una pobreza en esa liga que era muy complicado. Pues yo estaba, digamos, acostumbrado, entre comillas, a torear culebras en Concreto en la tesorería, pero esa fue muy dura. Pero sin embargo, trabajé un año y pico ahí y pasé muy bien y logramos hacer unos torneos internacionales muy buenos y lo disfruté mucho, la verdad que sí. Y a mí, dentro de todo, me hubiera gustado, si yo hubiera querido seguir trabajando, de pronto trabajar en el ámbito deportivo, como una gerencia deportiva, en ese tipo de cosas. Pero bueno, pero fue una experiencia buena, la verdad que sí. El balón en movimiento, buena la gestión, va entrando por el sector opuesto Oscar Mejía. La vida me compensó porque el hecho de haber hecho el esfuerzo de estudiar, pues ya me dio la tranquilidad después del fútbol para poder continuar mi vida. Me retiré hace, no sé, 30, 40 años, no sé cuántos años me retiré. Y sin embargo yo veo que la gente, algo tuve que haber hecho bueno, algo pues. Pero al margen de eso, lo que más me importa es que lo disfruté. O sea, yo no estaba buscando ni el reconocimiento del uno ni del otro. Si se da, muy bueno, pero de resto lo que sí lo disfruté, pasé bien, tuve y tengo muy buenos amigos dentro del fútbol y eso vale mucho, y más en la edad en que uno está. Yo digo que los amigos en la edad en que yo estoy son una verdadera terapia, es tal vez de las mejores cosas que hay en la vida. Entonces yo, la verdad, he vivido bien, tranquilo, sosegado, no sé, lo disfruto mucho como estoy viviendo. Como le digo a mi señora, o sea, aprendí como a cogerle sabor a la calma, o sea, vivo a mi ritmo, veo deportes, hago ejercicio, tengo otros grupos de amigos, tengo los hijos, gracias a mi Dios, dos muchachos muy buenos. Lastimoso y afortunadamente no viven acá, mi hija vive en Barcelona y mi hijo vive en Toronto. Yo digo lastimosamente porque me gustaría tenerlo ahí sentado donde tú estás, pero también me alegro porque la situación en este país está de mucha incertidumbre y por lo menos están más seguros, más tranquilos. Entonces he tenido una vida buena, agradable, tranquila, con una esposa muy buena y con unos hijos maravillosos. Y tengo, pues mis hermanos somos muy llaves todos, muy unidos, con los sobrinos. O sea, es una familia, la verdad que yo me enorgullezco de eso porque somos muy unidos todos, somos muy unidos. Tenemos las dos jubilaciones y no tenemos pues afugia, pues, sin ser potentados, pero vivimos muy tranquilos. Este es un clásico, mira, Semenewis. Aquí cuando quedamos campeones con Santa Fe. Lo que pasa es que el fútbol, bueno, en general los deportes de alta competencia tienen un problema grave y es que es muy efímero. Vos a los 33, 34 años ya empezás a ser viejo para jugar fútbol, pues excepto Cristiano y Messi, 3 o 4. Pero en general a los 33, 34 ya estás de salida. Y más ahora que empiezan a jugar desde los 17 años, pues. Y entonces tiene el problema gravísimo. Y salís de 33, 34 y te faltan 50 años por vivir. Entonces, si no te preparaste, si no ahorraste, con seguridad vas a pasar las verdes y la armadura. Yo no te voy a decir nombres, pero yo tengo a mis compañeros míos que me parten el alma porque a veces hacíamos partidos de exfutbolistas y uno ve que tienen sus necesidades. Pues porque lastimosamente no se prepararon, salen del fútbol con unos pesos, con 32, 33 años y no saben qué hacer ya. Y terminan lamentablemente en una situación, pues, complicada y difícil de manejar.